Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectaros a este nuevo webinar en ARSIS, en el que hoy trataremos la ciberseguridad de los usuarios. Pero antes de comenzar, os quiero resumir brevemente la dinámica de este webinar. Estáis todos conectados en modo solo escucha, pero tenemos el apartado de preguntas en el panel, desde donde podéis enviar todas las preguntas que os surjan durante la sesión y se las iré trasladando al ponente, en este caso a Marco Lozano. La duración aproximada del webinar será de 1 hora. Además, también quiero comentaros que la sesión está siendo grabada y si por algún casual no podéis permanecer la sesión completa, no os preocupéis, que unas horas después de finalizar el webinar se os va a enviar un email automático con el vídeo con la grabación. Bueno, y hoy ya tenemos a Marco Lozano, que es experto en ciberseguridad del INCIBE. Seguramente ya lo conozcáis porque ha participado con nosotros en otros webinars de seguridad. Además, este es el tercer y último webinar del bloque de seguridad y hoy nos explicará cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrentan los usuarios, así como medidas para mitigarlos o eliminarlos. Luego en el chat os voy a dejar también unos links de los webinars anteriores que ha hecho Marco con nosotros para que si queréis podáis entrar a verlos, aunque los tenéis en nuestra plataforma de YouTube. Y ya no quiero quitarte más tiempo, Marco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. Muchas gracias por la introducción y sobre todo muy buenas tardes a los asistentes que en esta hora vespertina y de siesta pues se animan a asistir a este webinar. Sí, además es un tema que está muy de moda, el tema de la ciberseguridad, así que seguro ninguno se va a quedar dormido viéndonos aquí la explicación que nos vas a impartir ahora. Es que cuando quieras. Fenomenal. Estupendo, Noelia. Pues muchísimas gracias. Bueno, hoy la sesión, disculpar que me quite la cámara, pero tal y como bueno, he comentado a Noelia hace unos minutos, tengo algún problema de conectividad hoy en mi domicilio y bueno, pues la sesión va a versar básicamente sobre la ciberseguridad en los usuarios. Vamos a hablar de algunas cuestiones pues muy esenciales, pero que son las que día a día están afectando más a la ciberseguridad de los usuarios, tanto a nivel de ciudadano, es decir, los usuarios que utilizamos los servicios tecnológicos en Internet desde nuestras casas, como a los usuarios que trabajan en empresas que son empresas pequeñitas y que son cuestiones que prácticamente son iguales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Bueno, pues sobre todo ver cuáles son los vectores de acceso, los canales que más utilizan los ciberdelincuentes. Vamos a ver alguna prueba de concepto para ver cómo se construye un phishing, que algunos seguramente, no sé si este año o el año pasado quizás hayáis visto, no solo cuestiones relacionadas con suplantaciones que puedan estar vinculadas a ámbito personal, sino también a ámbito profesional. Y bueno, pues básicamente dotaros de los mecanismos o un poco un barniz, como nos gusta decir a los expertos relacionado con recomendaciones y conocer los riesgos relacionados con la ciberseguridad. ¿De acuerdo? Para comenzar, bueno, pues el mecanismo más empleado por los atacantes, ¿vale? Y los atacantes nos referimos sobre todo a aquellos ciberdelincuentes o organizaciones cibercriminales que operan a día de hoy como si fueran una organización al uso, suele ser la ingeniería social. La ingeniería social no es otro concepto más o exactamente igual de relacionado que el arte del engaño. Es decir, tratar de que una víctima pueda hacer algo que nosotros como atacantes, si nos ponemos en ese lugar, tratemos de convencerle para que lleve a cabo algún tipo de acción. En alguna ocasión he mencionado también a uno de los más importantes ingenieros sociales desde mi punto de vista, que es el famoso Kevin Mitnick, donde él introducía una serie de factores o características que el atacante debía conocer sobre su víctima, ¿no? ¿Y cuáles son esas 4 características? Bueno, habitualmente a las personas nos suele gustar ayudar, ¿vale? Sería una característica. Solemos confiar en una persona cuando, por ejemplo, vamos por la calle y nos preguntan cuál es la dirección o dónde puede encontrar alguna cosa. Es decir, el primer movimiento que solemos hacer es de confianza hacia el otro. Luego nos gusta sentirnos útiles, ¿vale? Y luego, por último, la cuarta sería que nos gusten un poco, que nos doren la píldora, ¿no? Eso que el ego nos lo alimenten de alguna manera.
Kevin Minnick decía que si alguien era capaz de conseguir dominar estas 4 características de su víctima, podría hacer lo que quisiera con ella, ¿no? En ese sentido, la ingeniería social, desde hace muchísimo tiempo, o el arte del engaño, es algo que se utiliza no solo con los delitos convencionales, ¿vale? Es decir, cuando alguien puede engañar físicamente a una persona, sino que se han trasladado al ámbito del ciberespacio. Por lo tanto, también la gran mayoría de lo que son los incidentes en ciberseguridad están relacionados con este tipo de acciones. ¿Cómo se conocen habitualmente la ingeniería social? Bueno, pues básicamente como manipulación psicológica, o también podemos encontrar términos asociados a el psycho-hacking, ¿vale? O el human hacking, o alguno de los últimos que he encontrado por ahí, pues el hackeo de las mentes, ¿no? Que básicamente es una traducción de lo que decía antes. Y esto no es otra cosa que lo que viene a ser manipular no la mente, ¿no? Sino las acciones que un usuario puede llegar a través de las acciones que puede llevar a cabo un usuario a través de los diferentes servicios que hay en Internet, ¿vale? Luego, en relación a la ingeniería social, a partir de ahí viene una serie de ataques derivados de este tipo de manipulación que se pueden traducir esencialmente en 4 o 5 muy importantes, pero que luego también tienen diversas variantes, ¿vale? En primer lugar, tenemos los ataques de tipo phishing o suplantación de algún tipo de organización, empresa, compañía, etcétera, que puede llevar a confusión al usuario que, por ejemplo, recibe una notificación por correo electrónico, vía telefónica o a través de algún canal, ¿vale? Eso se denomina vector de ataque o vector de acceso. A día de hoy, lo que son los mecanismos de suplantación, tanto de identidad de las empresas y demás, suelen ser los más habituales. De hecho, gran parte de los incidentes que se registran prácticamente en todos los centros de operaciones de seguridad están asociados a los phishing. De hecho, gran parte también, ¿no?, de las campañas que realizan las organizaciones dedicadas al cibercrimen se hacen de manera masiva, de tal modo que es muy difícil discriminar, o lo hacen básicamente porque tienen gran posibilidades de captación, ¿no?, porque son campañas que son extremadamente amplias, de tal manera que con un pequeño porcentaje que pueda caer en ese engaño, pues pueden obtener muchísimos beneficios. ¿Cómo suelen hacerlo? Bueno, habitualmente pueden utilizar un enlace, un archivo malicioso adjunto en el correo, pueden utilizar también una referencia a algún tipo de página que ellos tengan bajo su control, de tal modo que las víctimas puedan caer en ese engaño de una manera pues relativamente fácil, ¿no? Sobre todo están muy pensadas las campañas que son de carácter general, ¿no? Pues por ejemplo, cuando nos llega una campaña de alguna entidad financiera que están suplantando a algún banco, o que suplantan, por ejemplo, a alguna empresa de logística, alguna empresa pública, como por ejemplo Correos, para temas de logística. Entonces, esto es realmente difícil cuando hay gran parte de la sociedad que está o se encuentra, por ejemplo, en la situación de recibir un paquete. Puede haber mucha gente que realmente ese mensaje, ese correo que se supone que le llega de esa organización no esté dirigida a él, pero que sí que pues un pequeño porcentaje pueda estar esperando, ¿no? En este sentido, me gustaría mostraros, para que veáis lo sencillo que es llevar a cabo un ataque de phishing. Voy a montar un servidor malicioso, voy a utilizar pues bueno, la web de ARSIS, tampoco por poner en evidencia alguna otra organización que luego pues pueda haber algún tipo de inconveniente o reclamación al respecto. Pero en menos de 3 minutos, o menos de uno quizás, un atacante puede tener un servidor malicioso que suplante una organización listo, ¿vale? Entonces vamos a abrir la aplicación correspondiente. Estas aplicaciones además están disponibles
disponibles en muchas distribuciones de seguridad. Hay muchos vídeos por internet que enseñan cómo utilizar este tipo de aplicaciones. Y bueno, relativamente sencillo que casi cualquier persona pueda hacer uso de ellas, ¿no? Pero estamos sobre todo refiriéndonos a que la mayor cantidad de campañas vienen generadas por grupos de cibercriminales. Entonces vamos a llevar a cabo un ataque de ingeniería social que sea tipo web, que sea de recuperación o recolección de credenciales. Y aquí vamos a buscar la página de Arsis, con todo un respeto y cariño hacia ellos. La parte de clientes. Igual la tiene protegida, ¿eh? Frente a este tipo de acciones, primero establezco el servidor, que lo tengo aquí, la URL para clonar, y aquí a priori ya tendría lo que es el servidor malicioso disponible, ¿vale? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, lógicamente aquí hay algunas cuestiones más que tendríamos que añadir, pues por ejemplo, evitar la utilización de una dirección IP y otro tipo de cuestiones, pero para ver prueba de concepto simplemente nos servirá las acciones que llevaba a cabo, ¿vale? Arsis clientes, esta es la página de Arsis, vamos a la política de cookies. Vale, esta es la página legítima. Y vamos a ver si la aplicación me ha hecho un clonado exitoso de la página de Arsis, ¿vale? Aquí casi lo conseguimos, ¿vale? Esto es una prueba de concepto que la estoy haciendo ahora mismo con vosotros. No me aparecen los formularios tal y como aparecen aquí en la página de Arsis, es decir, todo lo que son los estilos y demás de la página web no aparece, pero simplemente para que veáis un poco la página web legítima, ¿vale? Que es la que tenemos aquí, y la página web suplantada se parecen muchísimo. De hecho, hay cosas que aparecen en el mismo sitio, salvo el tema de las imágenes y la construcción de los formularios. Y yo, si fuera un ciberdelincuente, pues podría llevar a cabo lo que es la gestión de la página que trata de suplantar para poder incluir la información, ¿vale? Imaginemos que, bueno, en este caso no ha salido exactamente el clonado de manera perfecta, pero vemos que aquí directamente la página, cuando hay un clonado, aquí aparece un código de autenticación que seguramente lo podemos eludir si lo modificamos. Y entonces vamos a hacer una prueba simplemente, poniendo marco l@arsis.es, una contraseña sencilla, le vamos a dar al botón de entrar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Voy a decir que no lo guarde. Vale, aquí la aplicación me deja una ventana pues que no es muy pues susceptible de pensar que es una ventana amigable, y lo que vamos a ver en la parte de recuperación de información de las contraseñas, ¿vale? Vemos que realmente en este caso Arsis, por el modelo de web que tiene, no es posible, por decirlo de alguna manera, obtener casi la información. Pero si vemos la petición GET que tenemos aquí, ¿vale? Me aparece marco, L, un carácter porcentaje 40, arsi.es y pas 123 que es la contraseña. Es decir, sí que es cierto que yo no tengo aquí una página que realmente se parezca muchísimo a la de Arsis, pero yo la podría modificar para que se pareciera mucho más. Esto ocurre con determinado tipo de páginas, ¿vale? Hay otras páginas que se pueden clonar perfectamente y en este caso pues no ha sido así. Vamos a ver una prueba todavía un poco más particular, ¿no? En este caso es una cuestión muy concreta sobre una página, pero vamos a ver una aplicación que puede, como dice, suplantar a numerosos servicios online que son de un uso muy extendido, ¿no? Pues por ejemplo Facebook, Gmail, etc. Vamos a acceder a esta aplicación. La arrancamos y en este caso además mencionar que para llevar a cabo, bueno, pues además de que tenemos una dirección IP, una dirección IP que es bastante evidente y que, bueno, teníamos que comprar dominios y queremos engañar a mucha gente,
Tenemos otro tipo de aplicaciones, como yo suelo denominar, son de script kiddies o de botón gordo, donde directamente nos viene casi todo, insisto. De hecho, hay veces que funcionan mejor, hay veces que funcionan peor, pero cualquier muchacho que tenga muy pocos conocimientos podría llevar a cabo un ataque de estas características, ¿no? En este caso vamos a utilizar pues una página de Instagram, ¿de acuerdo? La típica página de login, y vamos a utilizar pues un servicio online que nos puede permitir distribuir ese enlace que nos va a generar la aplicación a múltiples usuarios para que puedan acceder a la información o recopilar, por ejemplo, en este caso, nombres de usuario y passwords de Instagram, ¿vale? Copiamos el enlace y nos vamos a ir a una página. Comentar también que las aplicaciones anti-malware, afortunadamente, en estos casos, pues suelen estar, no sé si decir actualizadas o pendientes de este tipo de actividades. Y yo, por ejemplo, cuando pego aquí el enlace, fijaros que en este caso, bueno, en la URL me tendría que fijar. Si un usuario es bastante avezado, pues va a identificar que no se trata de Instagram, pero bueno, hay muchas maneras de ofuscar esto a través de un enlace acortado y demás. Yo, por ejemplo, puedo poner aquí el usuario, mlozano m, y la contraseña. Logarme en la aplicación. En este caso, la aplicación además tiene un comportamiento muy interesante, donde cuando yo introduzco el usuario y la contraseña, pues me lleva a la página original. Pero ¿qué es lo que ocurre en la parte que está controlando el atacante? Bueno, pues que aquí vemos, de acuerdo, que no solo ha capturado o ha sido capaz de obtener lo que es el nombre de usuario, así como la contraseña, sino que además ha obtenido la dirección IP desde la que se conecta, que es algo muy interesante porque luego el atacante puede llevar a cabo un ataque sobre ese activo. ¿Vale? Entonces, bueno, importante este tipo de cuestiones, es decir, al final los ataques de ingeniería social o los ataques de tipo phishing suelen llegar a través del correo electrónico en la mayor parte de casos, y involucran a muchísimos tipos de servicios, ¿de acuerdo? Desde servicios específicos cuando se quiere llevar a cabo un ataque dirigido, o a servicios que son de un propósito muy amplio, ¿no? Como servicios de correo web, servicios de logística, incluso servicios de entretenimiento como juegos online, streaming y demás. ¿Cómo se puede identificar un ataque de phishing y tratar de prevenirlo? Bueno, hay múltiples maneras o hay muchos elementos que nos pueden ayudar a este tipo de acciones para poder identificarlo. En primer lugar, bueno, lo que se suele indicar casi siempre, pues quién es el remitente, ¿no? Es decir, si el remitente tiene una dirección de correo confiable o no. En este sentido, esto es un dato interesante, pero no es siempre algo en el que tengamos que poner el foco, porque se puede falsificar, ¿de acuerdo? Hay una técnica que se denomina email spoofing, donde en función del servidor al que se conecte se puede falsificar. Para ello, lo que tendríamos que hacer o verificar es la cabecera del correo electrónico, que es algo que veremos en unos minutos, ¿no? En el caso de que el remitente que nos llegue, es decir, yo, por ejemplo, si he falsificado Instagram y tengo una dirección como la anterior, ¿de acuerdo? Investors, APIs, no sé qué tal, esa dirección evidentemente no es de Instagram, por lo tanto, tengo que desconfiar sí o sí. Luego, el tipo de asunto, es decir, si nos trasladan algún tipo de mensaje que sea como de demasiada alerta o que genere pues una información que nos pueda requerir hacerlo con mucha prisa, tenemos que también desconfiar, ¿vale? Es decir, las situaciones de alarma, como se indica aquí, habitualmente pues no suele ser como las empresas suelen comunicar, incluso aunque hayan sufrido algún tipo de incidente, ¿no? Luego también pues el cuerpo del mensaje, así como los detalles, es decir, muchas veces pues esa información donde se nos dice que se ha bloqueado, por ejemplo, en el caso de las entidades financieras. No vamos a tener acceso a la cuenta bancaria si no introducimos nuestro usuario y contraseña en la información del formulario
al que se puede acceder a través del enlace. Bueno, eso sabemos que las entidades financieras no nos lo van a pedir nunca, pero cualquier tipo de información relacionada con este tipo de acciones siempre tenemos que desconfiar muy mucho porque es posible que si no llevamos a cabo un análisis pormenorizado del correo, pues pueda tratarse de una suplantación o un phishing, ¿no? Luego, dependiendo de cómo sean los enlaces que nos envíen y también el cuerpo del correo, es decir, cómo sea su composición, por ejemplo, que no tenga una imagen que sea, por decirlo de alguna manera, como muy corporativa, es decir, que se vean defectos en sus dibujos, en sus trazados, incluso en cómo es la información que nos viene en detalle, pues tiene que ser algo que nos debe hacer sospechar, ¿no? Y luego, en muchas ocasiones, el tipo de firma que suelen contener esos mensajes suele ser una firma que prácticamente todos los usuarios que hacen uso de ese servicio suelen conocer, aunque en ocasiones no nos fijamos en ello, ¿no? Pero si cambian ese modelo de firma, pues lógicamente también estaríamos ante un indicador que podría decirnos que se trata de una suplantación. Ya por no hablar de todo lo que tiene que ver con falta de ortografía, errores en la redacción y demás, que eso, por supuesto, es un indicador pues que completamente nos dice que no debemos confiar en ese mensaje. ¿Vale? En este sentido, por ejemplo, cuando recibamos un mensaje y no tengamos la certeza de que realmente se trata de un mensaje legítimo, lo que podemos hacer es llevar a cabo un análisis de las cabeceras de ese mensaje. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, pues a través de un servicio, por ejemplo, como es el Message Header de las herramientas de Google, donde nos podemos pegar aquí la cabecera de un mensaje y que este servicio nos analice si realmente ese mensaje es legítimo o por lo menos lo que os voy a mostrar ahora que lo tenga, ¿no? Para que sea algo mucho más confiable. Yo tengo una cabecera aquí copiada de un correo. Que la voy a pegar. Aquellos que no sepáis cómo identificar o extraer los datos de una cabecera, en el caso de Google, y a ver, dadme un segundo porque tampoco quiero hacer un leak de información aquí personal. A ver, con esta pestaña. Vale, en el caso de Google, tenéis una opción aquí, ¿vale? En el caso de Gmail, una opción aquí que pone Show Original o Mostrar Original, ¿vale? A partir de aquí, cuando le dais, obtenéis toda la cabecera. Esta cabecera es la que yo voy a copiar para comprobar con el Message Header, ¿vale? Bien, una vez que tengo la cabecera copiada, cada cliente de correo electrónico es un mundo, cada uno tiene sus particularidades, pero lo vais a encontrar de una manera muy sencilla. Una vez que yo pego aquí lo que es el contenido de la cabecera, le digo que la analice y ¿qué ha sido esto? Bueno, cuestiones del directo, a ver, copiar, la pego otra vez. Ta. Lo voy a volver a copiar. Vale, ahora ya sí. Vale, debía haber algún carácter o alguna cosa que no estaba. Bien, tenemos tres mecanismos de verificación de correos electrónicos, que son SPF, de KIN, de MARC. No vamos a meternos en cuestiones técnicas al respecto, pero siempre que podamos analizar la cabecera y estos tres elementos aparezcan con la palabra PAS en verde, de acuerdo, es decir, con lo que tenemos por aquí, podemos considerar que el origen del mensaje es más o menos legítimo, ¿de acuerdo? Es decir, si aparece en verde, ¿vale? Es decir, si aparecen pasados los tres mecanismos, como digo, podemos confiar en el mensaje que nos ha llegado, ¿vale? ¿Es una garantía total?
Bueno, un 90 y mucho por cien, sí, hay veces que los ataques dirigidos son mucho más sofisticados y evidentemente pues los ciberdelincuentes saben cómo evadir o evitar este tipo de comprobaciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el caso de los ataques o las campañas masivas, este tipo de controles suelen dar error, es decir, si nos dicen que que no ha pasado este tipo de control, pues deberíamos desconfiar. En cuanto al tema de los enlaces que nos pueden venir en el correo electrónico, evidentemente podemos utilizar herramientas como Virus Total, que yo creo que ya lo he enseñado en algún otro vídeo, donde realmente, pues, introduciendo el enlace que nos envían en el cuerpo del correo electrónico, vamos a poder analizar esa URL y esta aplicación nos dirá si realmente esa URL es segura o no segura. ¿Vale? Yo he estado intentando buscar una URL que fuera maliciosa para mostrarlo aquí, pero lamentablemente pues no he encontrado ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con estas dos herramientas de cara al correo electrónico, que insisto es el vector de ataque más utilizado por los ciberdelincuentes, vamos a tener gran parte de lo que es la actividad que podamos desarrollar en nuestro día a día más o menos protegida, ¿no? ¿Qué más canales o qué más vectores de ataque tenemos? Bueno, pues tenemos lo que es el SMISI, ¿no? O, como se suele decir, los ataques vía SMS. ¿Dónde se producen este tipo de ataques habitualmente? Bueno, pues a día de hoy se producen sobre todo en lo que son los sistemas de autenticación de doble factor. Por ejemplo, y algo que es muy habitual y seguramente muchos de vosotros conoceréis, con el tema de la banca online. En la banca online, cuando tú quieres hacer algún tipo de operación, tienes que firmar esa operación. ¿Esa operación cómo la puedes firmar? Bueno, pues a través de una clave que te genera la propia aplicación en el smartphone o en el sistema que hayas escogido. Una opción que tienen también es la firma a través de la clave que recibes vía SMS. Eso dependerá del sistema que nosotros hayamos escogido. ¿Qué ocurre? En efecto, muchas entidades financieras tienen habilitado este sistema. ¿Qué pasa cuando una organización cibercriminal o ciberdelincuentes tiene el control o el acceso a nuestra banca online? Bueno, pues puede pasar que nos vigilen o que puedan conocer la información, pero realmente no pueden firmar las operaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque no suelen tener el control del móvil con el que tenemos que firmar dichas operaciones. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, pues lógicamente dentro de lo que es la banca online, en parte de la información que está dentro de nuestra entidad financiera, pues aparece el número de móvil, ¿no? Por lo tanto, los atacantes conocen cuál es el dispositivo o el número telefónico donde llevar a cabo o donde el banco lleva a cabo ese envío de mensajes de firma. Bueno, pues hay muchos casos donde se producen ataques en dos fases, es decir, la primera fase es para recopilar la información del usuario y la cuenta de la víctima y luego la segunda fase es hacer que la víctima les envíe el SMS para firmar la operación, ¿no? Pues nosotros hemos tenido muchísimos casos donde, pues, en función del SMS que reciban y el argumento o el señuelo que les pongan, muchas personas han caído y han enviado el código de firma a las personas que estaban controlando su cuenta bancaria y, por ende, se ha podido proceder a la ejecución de la operación. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que nosotros sin querer, ¿vale? En base al engaño que nos han enviado mediante el SMS, hemos facilitado a los atacantes esa transferencia o esa operación que hemos llevado a cabo. ¿Y qué ocurre cuando hacemos esto? Bueno, pues que es bastante difícil poder recuperar el dinero. Por lo tanto, cuando nos llega algún tipo de información de las entidades financieras diciendo que nos requiere una clave que nos ha llegado vía SMS, pues nada de nada. ¿Vale? Luego tenemos otro tipo de ataque que es el phishing o a través de llamadas telefónicas, donde habitualmente se suele hacer pasar por un soporte técnico. Cuando se trata de un ataque dirigido, los atacantes pues suelen conocer mucho, suelen haber hecho una prospección de información de la compañía para tener claro qué empresa es la que está dando el servicio de soporte. Y bueno, es un ataque mucho más sofisticado, pero también hay ataques de manera masiva o campañas que amplifican el radio de los ciberdelincuentes, como el falso servicio técnico de Microsoft, básicamente porque gran parte de los
ordenadores que hay en todas las casas y sobre todo también en las empresas, pues están basados en soluciones de esta organización, ¿no? ¿Qué es lo que tratan de hacer? Bueno, pues tratan de convencernos para que o bien llevemos a cabo algún tipo de instalación de alguna aplicación cuando estamos hablando de un entorno doméstico, o en el caso de cuando estamos en una empresa, pues facilitarles algún tipo de información que a ellos les pueda venir bien para amplificar o ampliar el ataque, o simplemente obtener información para llamar a otra persona, decir que conocen a fulanito de la empresa y que por ende pues también les facilite determinada información que pueden aprovechar para otro tipo de ataque. ¿De acuerdo? De tal manera que, bueno, tenemos que tener mucha precaución ante esto y que además, bueno, pues son cuestiones que realmente pues no deberían suceder, y es muy difícil que, por ejemplo, si somos un usuario anónimo donde no tenemos ningún vínculo, por ejemplo, con Microsoft, más allá de haber comprado un ordenador y que venga un sistema operativo de esa compañía, va a ser raro que nos llamen directamente de Microsoft para llevar a cabo algún tipo de reparación o acción en nuestro equipo, ¿no? Luego, en relación también con los usuarios, pero ya más vinculado a la parte de empresas, está lo que se denomina el fraude del CEO, donde lo que se lleva a cabo es una suplantación dirigida, o lo que se denomina un poco en inglés, el spear phishing. ¿Vale? ¿A quién tratan de atacar aquí? Bueno, hay un objetivo pasivo y un objetivo activo. ¿De acuerdo? El objetivo pasivo es, por decirlo de alguna manera, el director, es decir, por quien se hacen pasar en la mayoría de los casos, y un empleado que es al que intentan engañar, es decir, a la víctima que puede hacer, en este caso, ¿no? En el caso del fraude del CEO, llevar a cabo transferencias económicas de grandes cantidades. En este caso, puede suceder que se produzca de dos maneras. O bien, los atacantes han llevado a cabo un ataque, les ha permitido introducir dentro de la organización y tienen el control de la cuenta original, de la cuenta legítima del directivo, o bien que compren un dominio o compren algún tipo de, o adquieran un dominio muy parecido para llevar a cabo las comunicaciones haciéndose pasar por la empresa oficial, o que se parezca mucho el dominio al nombre de la empresa original, ¿vale? En este caso suelen atacar siempre a alguien del departamento financiero o gerente de cuentas para, bueno, pues simplemente engañarle acerca de una operación estratégica que quieren hacer o algo por el estilo. ¿Vale? Suele coincidir, o en ocasiones puede darse, que esto se produce cuando esta persona de la parte estratégica de la organización no está disponible, de tal modo que si se trata de hacer una verificación vía telefónica o similar, sea complicado. ¿Dónde obtienen los atacantes este momento tan interesante para llevar a cabo el ataque? Bueno, pues a través, por ejemplo, de las redes sociales del directivo, en el caso de que tenga información pública que haya pues posteado en estas, ¿no? Luego también hay mucha incidencia sobre el tipo de perfil sobre el que se lleva a cabo el ataque. Es decir, si es un perfil que accede a este tipo de peticiones con relativa frecuencia, en el sentido de que, por ejemplo, imaginemos una persona que quiere quedar muy bien con el director, pues lógicamente será mucho más fácil que el engaño se lleve a cabo. ¿Dónde obtienen los atacantes este tipo de información? Bueno, pues básicamente tanto en la información publicada como consejos de administración, organigramas de empresas y demás, como en redes sociales de ámbito profesional, ¿no? Todo lo que aparece en esas redes sociales, además de que hay herramientas que pueden hacer prospección de información que está publicado en numerosos servicios de Internet, pues puede servir de muchísima utilidad a los atacantes. ¿Vale? En este caso, bueno, tenemos aquí una captura de un caso real de un fraude del CEO, donde bueno, pues una persona se hace pasar por lo que es el directivo, contacta con una persona que bueno, pues, va a acceder a su petición, y a partir de aquí se empieza a desarrollar el engaño de una manera mucho más convincente para que esa posible víctima pues, pueda acceder a la petición que le hace el supuesto director de la compañía. Esto es bastante habitual. De hecho, si buscáis por internet fraudes del CEO en España o impacto de fraudes del CEO en España, vais a encontrar numerosas empresas que han sido víctimas de este tipo de problema.
Y el inconveniente no es que haya empresas que se ha hecho público esto, sino que hay muchas más empresas en las que esto ha sucedido y realmente no se sabe la información. Por eso cuando hay informes que dicen que el impacto del cibercrimen supone X millones y demás, pues es una estimación, porque hay muchas organizaciones que no hacen público los problemas que han generado los incidentes dentro de la misma por cuestiones reputacionales y temas similares, ¿no? Bueno, aquí tenéis la web de Incide, podéis consultar un montón de alertas o incidentes relacionados con esto y pasamos a otro tipo de incidente, ¿vale? O a otro tipo de engaño que se va a través de este tipo de vector de ataque del correo electrónico, que es el fraude de recursos humanos, es decir, donde pues un atacante trata de manipular cierta información dentro de la organización, por ejemplo, para llevar a cabo el pago de las nóminas. ¿Vale? En este caso, puede suceder exactamente lo mismo que con el fraude del CEO. Puede ser que el atacante ya tenga control sobre una cuenta de la organización o puede ser que la esté suplantando a través de un nuevo dominio que se ha comprado o una cuestión similar, es decir, un ataque que también se denominan homográficos. Vale, ¿cuál es el mensaje habitual en este tipo de casos? Bueno, pues que básicamente el atacante indica que el usuario tal que realmente forma parte de esa organización ha cambiado de cuenta bancaria de tal modo que el Departamento de Recursos Humanos le haga el ingreso en la nueva cuenta de la entidad financiera que dispone. En muchas ocasiones el mayor problema de este incidente es que esto se descubre pasados un par de meses. Bueno, va en función un poco de la necesidad que el empleado original tenga el dinero. ¿De acuerdo? Es decir, si yo soy un usuario que necesito o vivo al día, por decirlo de alguna manera, y no recibo la nómina a final de mes, pues es posible que quizás el primer mes pues no me fije, pero el segundo mes sí. Esto dependerá de muchas casuísticas. No solo pasa con el tema de las nóminas, sino también pasa con el caso del pago a proveedores y clientes en una función bidireccional. ¿Cómo es el proceso en este caso? Bueno, pues un poco lo que he descrito, ¿no? El ciberdelincuente ataca y accede al buzón del correo del proveedor o de alguna manera sabe los movimientos que puede llevar a cabo. En este caso, pues bueno, tenemos a Pedro, proveedor y ciberdelincuente. El ciberdelincuente lo que va a hacer va a enviar a Pedro desde el buzón legítimo sobre el que tiene el control indicando que va a haber un cambio de cuenta bancaria. En muchas ocasiones incluso modifican lo que es el certificado de cuenta bancaria para que sea mucho más creíble. Es decir, si yo cambio de cuenta, imaginaros, del Banco Santander al Banco Sabadell, yo tengo que enviar un certificado de cuenta bancaria para demostrar que soy la persona que figura en esa cuenta bancaria. ¿Vale? En este caso se trata de un envío de material, es decir, de un proveedor, donde la solicitud de envío de Pedro a la cuenta del proveedor está controlada por el ciberdelincuente y el ciberdelincuente responde a Pedro desde el buzón legítimo que no le va a hacer sospechar acordando el precio y tiempos de entrega. ¿De acuerdo? Luego, la víctima pues lo que va a hacer es realizar la transferencia bancaria a la cuenta que está controlando por el atacante, ¿no? El ciberdelincuente. ¿Qué más cuestiones tenemos al respecto? Bueno, pues en relación al vector de ataque de correo electrónico, como veis, es pues como quien dice la vía oficial para los ciberdelitos, pues también nos puede enviar ficheros adjuntos, ¿vale? Ficheros adjuntos que pueden ser desde programas ejecutables, que es poco habitual a día de hoy porque están muy controlados por las aplicaciones anti-malware, hasta ficheros de ámbito ofimático que tienen dentro una programación específica a través de, en el caso de las soluciones Microsoft de Visual Basic Script, ¿vale? Que nos pueden ejecutar algún tipo de acción una vez que habilitamos pues, las macros o simplemente habilitar el fichero, hasta, por ejemplo, PDFs que llevan dentro del propio PDF una pieza de código malicioso, ¿vale? En este caso, bueno, pues habitualmente es muy utilizado por las bandas cibercriminales que llevan a cabo ataques relacionados con la infección por ransomware, ¿no? Eso que se encuentra en los ordenadores y que veremos un poco a continuación, aunque ya lo hemos visto en algún webinar de los que he impartido. Luego también tenemos lo que vienen siendo los enlaces web. ¿De acuerdo? Esto lo podemos solucionar en cierta medida pues, con lo que os he enseñado antes en relación a los enlaces o el análisis de enlaces en Virus Total. ¿De acuerdo? Nosotros introducimos un enlace en la aplicación y si nos aparecen que las soluciones que analizan este tipo de
enlace pues sale clean o limpio o en verde. Si queremos tener una representación gráfica, pues evidentemente estaremos ante algo que, vamos a decir hipotéticamente, porque aunque en el 99,9% de los casos es confiable, puede ser que no esté reportado como enlace malicioso o alguna cosa y pueda generar algún tipo de... Pero, insisto, que siempre va a ser de gran utilidad el pasarlo y verificar que realmente, bueno, por lo menos las soluciones que son las más populares nos dan que ese enlace no ha sido, no es un enlace malicioso. ¿Vale? ¿Cuáles son los tipos de malware que suelen distribuirse cuando se adjuntan bien a través de un fichero o a través de un programa ejecutable, incluso un archivo comprimido? Bueno, pues suelen existir esos tres tipos de malware, o vamos a decirlo de virus, si queremos llamarlo de una manera un poco más conocida, ¿no? Pues tenemos los keyloggers, ¿vale? Que básicamente son aplicaciones que una vez que las instalamos en el sistema, pues son capaces de capturar toda la información que tecleamos y información que podemos visitar o información que podemos generar cuando estamos operando con el ordenador, sobre todo con el ratón y el teclado. Es decir, si yo visito una página, introduzco credenciales, me las va a capturar o me captura absolutamente todo. Luego herramientas que van a permitir al atacante pues prácticamente el control total de la máquina, lo que son los RAT o las herramientas de acceso remoto, ¿vale? También bueno, conocidas como troyanos. Y luego las que están dentro del top 3 y que bueno, copan el primer lugar, las herramientas maliciosas que básicamente son un virus que cifra el archivo, ¿de acuerdo? Es decir, un malware que se cifra los equipos o que cifra los archivos que forman parte del equipo de la víctima. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente sobre todo de los ransomware en cuanto a la afección para los usuarios? Bueno, pues que estos normalmente se evidencian cuando el daño ya está hecho. ¿Vale? Es decir, un usuario que le entre un malware y que cifre sus archivos se va a enterar cuando realmente no puede acceder a los archivos, salvo que tenga una aplicación que le permita bloquear o que le permita identificar que hay un proceso en el equipo que se está encargando de cifrar los archivos. Estos softwares son habituales a día de hoy, como digo, copan el puesto número 1 de los problemas de ciberseguridad, tanto en usuarios como en empresas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una fuente económica de cara a los ciberdelincuentes muy interesantes, ¿vale? ¿Cuál es la parte positiva de esto? Bueno, pues que tenemos herramientas muy interesantes, ¿de acuerdo? Que son capaces de identificar cuando un proceso en un equipo está comenzando con un cifrado en el mismo, de tal modo que en el momento que hay una aplicación que está empezando a cifrar, la bloquea y nos pregunta, ¿vale? Hay muchísimas marcas comerciales que están ofreciendo protección en este sentido y realmente, bueno, pues podemos decir que a día de hoy es relativamente fácil protegerse frente a este tipo de amenazas. ¿Qué ocurre en la parte de las empresas? Bueno, como los ciberdelincuentes no son tontos en este sentido y saben que las empresas pues están tomando pues medidas en este aspecto, lo que suelen hacer, además de tratar de cifrar los archivos, ¿vale? Es exfiltrar información, de tal manera que si no son capaces de extorsionarles por cifrar la información, van a ser capaces de extorsionarles por hacer que, o sea, por cifrar la información, eso es, van a ser capaces de extorsionarles por no hacer la información que les han robado pública, ¿vale? Simplemente algún dato y alguna información al respecto del tema de incidentes desde INCIBE, que bueno, yo puedo hablar un poco desde la empresa en la que yo trabajo, mencionar que se gestionan más de 118.000 incidentes de diversos tipos y sobre diversos públicos y donde dentro del top 3, ¿vale? Podemos encontrar, bueno, pues lo que son infecciones por malware, problemas en vulnerabilidades y actualizaciones de software y sobre todo por fraude, sobre todo porque, bueno, en estos casos los ciberdelincuentes lo que tratan de buscar pues, es el beneficio económico. ¿Qué podemos hacer en el caso de que hayamos sido objeto de un incidente? Bueno, pues en el caso de España, si somos un ciudadano, si somos un usuario de una empresa privada, podemos llamar a la línea de ayuda en ciberseguridad, ¿vale? Es un servicio gratuito, confidencial, que está disponible de 8 a 23 horas durante todos los días del año.
¿De acuerdo? Tenemos varios canales, como es el teléfono, el formulario web, mensajería instantánea mediante WhatsApp y Telegram. Y además, bueno, pues asesoramos en relación a lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Luego, además, también, si a alguien no le gustan esos canales, puede utilizar lo que es el formulario web o la dirección de correo electrónico disponible para tal propósito. Y ahora, bueno, una vez que hemos conocido los incidentes, vamos a pasar a cuáles son las medidas básicas de ciberseguridad que podemos utilizar tanto como usuario o usuario básico de empresa, ¿no? En primer lugar, las copias de seguridad, ¿de acuerdo? Donde siempre está muy extendido el 321, este famoso en las copias de seguridad, donde vamos a guardar una copia en el equipo o si tenemos algún tipo de NAS o algún elemento adicional de almacenamiento, podríamos hacerlo también, y 2 copias también en un disco duro externo y un servicio de almacenamiento en la nube respectivamente. Esto, si queremos, bueno, pues darle mucha seguridad. En el caso de las empresas que sean pequeñitas y tengan esto pues más o menos contemplado, es muy recomendable que además de estos 2 elementos adicionales tendrían que hacer pues una copia que pudieran almacenar, pues, por ejemplo, llevándosela a casa. Vale, en el caso de la protección antivirus y antimalware, pues lógicamente es algo que nosotros desde INCIBE hemos venido pues promulgando desde hace mucho tiempo y lo que se tiene que contar ahora mismo es con herramientas que sean un poco más avanzadas que las que teníamos antiguamente. Evidentemente, todas las marcas o los proveedores de este tipo de soluciones a día de hoy ofrecen pues, bueno, soluciones mucho más avanzadas como los EDR, XDR, que facilitan pues, de una manera activa y proactiva la detección y el bloqueo de este tipo de amenazas, ¿no? En el caso de las empresas, pues podemos contar con soluciones de ámbito pues, mucho más extenso como los UTM, las Unified Threat Manager, para poder gestionar ese tipo de amenazas de una manera mucho más, como digo, de una manera mucho más eficiente en un entorno laboral, que realmente pues, es donde más importa. Luego también la actualización de software. Este año, en el balance de ciberseguridad 2022, que se publicó en INCIBE, en diversos tipos de sectores, el mayor tipo de inconveniente, el mayor problema de ciberseguridad que existía era la falta de aplicación de parches o actualizaciones de seguridad en determinados tipos de software. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si nosotros tenemos una solución, un servicio sin actualizar, es una situación muy arriesgada que puede generar o puede provocar que algún atacante pueda acceder a ese servicio. ¿Vale? Existen muchos repositorios de vulnerabilidades, incluso de exploits, que son públicos y que atacantes de todo el mundo, pensemos que el contexto donde nos movemos en el ámbito de la digitalización puede facilitar a casi cualquier persona, incluso que esté ocultándose bajo algún tipo de servicio, acceder a nuestra dirección IP, a los servicios que están asociados a la misma y provocar algún tipo de fallo. ¿Vale? De tal modo que, bueno, pues podría generar pues, muchísimos problemas a una organización. ¿En un usuario particular podría provocar algún daño? Pues efectivamente sí. Lo que pasa es que el impacto que podría generar pues no sería tan grave como el que podríamos encontrar en una empresa, ¿no? O encontrar un usuario de una empresa. Luego toda la parte de concienciación y formación, es decir, es muy importante que las personas adquieran capacidades, habilidades para identificar todo este tipo de amenazas, todo este tipo de problemas que realmente pues están en nuestro día a día. No tenéis más que seguir un poco los medios de comunicación para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Es decir, en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, hemos visto que muchas empresas, tanto públicas como privadas, han sido objeto de ciberataques. Esos ciberataques, en la mayor parte de casos, están provocados por personas que de manera no intencionada, esto es importante saberlo, generan ese incidente, ¿no? Pues yo no soy capaz de identificar un phishing que me viene por correo electrónico, abro el archivo y tras, ya la he liado en la empresa, o tras, ya la he liado en mi casa. Entonces, es importante pues adquirir esos conocimientos de una manera práctica y sobre todo que podamos, como que dice, interiorizar para que eso no pueda ocurrir o no se materialice, ¿no? ¿Cómo lo hacemos también a través de INCIBE? Bueno, pues a través de estrategias de gaming, ¿no? Es decir, muchas veces el tratar de concienciar o el tratar de poder asimilar esos conocimientos mediante un documento
es realmente difícil y sobre todo aburrido. Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos publicando una serie de juegos online de tal modo que bueno, pues cualquier persona pueda aprender sobre ciberseguridad de una manera divertida porque consideramos que lo que es los modelos de aprendizaje son mucho más eficientes si realmente una persona se divierte cuando está aprendiendo algo. Desde luego también tenemos multitud de información y multitud de recursos para que puedan consultar, leer, llevar a cabo acciones, entrenarse incluso. En el caso de las empresas, pues por ejemplo, utilizar un juego de rol para poder enfrentarse a situaciones simuladas que en el caso de que una situación real se pueda producir, pues puedan responder de una manera más rápida porque ya están entrenados, ¿no? Como ocurre con lo que es la prevención de riesgos laborales, pues hacerlo de una manera, como digo, divertida. Por eso, bueno, os recomiendo que tanto en la parte de ciudadanía para los usuarios que son de ámbito doméstico, así como para toda la parte de profesionales en el ámbito de empresa, pues bueno, pues estéis ahí en la página de INCIBE, que como sabéis todos los recursos son completamente gratuitos y que pues son de muchísimo interés, ¿no? Luego también de cara a todo lo que son el ámbito profesional o personas que están trabajando en las organizaciones, pues tenemos los cursos masivos online o los MOOC, ¿de acuerdo? Donde cualquier persona de manera gratuita se puede apuntar y acceder a una formación, pues sin duda que les va a resultar pues provechosa si evidentemente la aprovechan y de interés porque la aplicabilidad de las capacidades en ciberseguridad pues la vamos a tener que llevar sí o sí en nuestro día a día. Y por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Muchas gracias, Marco. Pues de momento no ha entrado ninguna pregunta. Lo que sí que quería comentarte, lo primero, gracias por darnos estas diferentes versiones o caras que tiene el phishing y el malware. Y yo sí que quisiera añadir también de que ante la duda, cuando reciben un correo electrónico o una llamada de phishing, que, que contacten con el emisor por otra vía diferente, que así también pueden contrastar si ese correo electrónico es verídico o no, aunque en este webinar está explicado todo lo que se tienen que fijar a la hora de recibir un correo, que es lo más habitual hoy en día para el phishing, pero que no está de más si también hacen esa otra segunda consulta y así ya también pueden confiar que el correo electrónico que han recibido es verídico. Claro, hay muchísimos mecanismos de comprobación. Por ejemplo, en el fraude del CEO, hay cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, para confirmar una operación que semanalmente se establezca un código de habilitación o de aceptación de operación. Es decir, hay muchísimas cosas que están como muy al alcance de la mano de cualquier persona para, por ejemplo, evitar todo ese tipo de problemas. Lo que tú mencionabas, Noelia, de decir, yo recibo un correo electrónico de una empresa que me solicita algo, bueno, pues voy a coger, levanto el teléfono, llamo a la empresa y voy a preguntarle si realmente son ellos los que me han enviado el correo electrónico. Cosas tan sencillas como esa nos podrían evitar muchísimos dolores de cabeza. El problema es que la inercia del día a día, o sea, toda la velocidad que llevamos en nuestra vida muchas veces nos impiden pararnos, detenernos, pensar y decir, oye, ¿qué puedo hacer para ver si esto es así o no es así? Entonces, bueno, pues completamente de acuerdo contigo con la recomendación que has facilitado y sobre todo si hay cualquier duda, cualquier problema o cuestión que no hagamos, ponernos en contacto con la línea de ayuda en ciberseguridad a través del 017 que estarán los profesionales de CIBE encantados en daros respuesta. Pues sí, así es. Lo único, como no ha llegado ninguna pregunta, os voy a dejar en el chat un link hacia nuestras reseñas de Google, por si queréis dejarnos algún comentario sobre qué os ha parecido este webinar o si tenéis alguna idea que os gustaría tratar en otros webinars o ideas que así a nosotros también nos ayuda para seguir cambiando lo que son las temáticas. Bien, justo acaba de entrar una pregunta que nos dice cómo detectar si en un PDF hay algo extraño. Pues un PDF básicamente no deja de ser un archivo, con lo cual una aplicación anti-malware debería poder resolver esta cuestión. Sino también en la parte que hemos comentado antes de Virus Total, que si no sigo compartiendo en pantalla, sí. Sí. ¿Vale? En Virus Total podemos coger y cargar este archivo, ¿vale? En la parte de File,
directamente, lo subimos y aquí tendremos pues una información exactamente o muy parecida con respecto a las URLs, donde los diferentes motores de búsqueda que están disponibles en ese servicio van a analizar si hay algo que se salga fuera de lo normal o que pueda considerarse un malware, una pieza de código malicioso, y nos informarán al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, a través de esta aplicación o este servicio online podemos comprobar si un archivo malicioso o cualquier tipo de archivo, ¿vale? Un archivo comprimido que no tenga contraseña, porque si tiene contraseña no lo va a poder analizar, un archivo de una solución ofimática, de Microsoft, OpenOffice, LibreOffice, lo que sea, cualquier archivo limitado, si no recuerdo mal, bueno, aquí no veo la limitación, se puede subir a este servicio y comprobar si se trata de un archivo legítimo o no. Vale. Pues no sé si tienen alguna otra duda más. Pues está bastante bien esta herramienta de Virus Total porque lo que tú dices, que puedes adjuntar archivos que ante la duda, pues oye, tienes ese segundo check, ¿no? Para confiar en el link que has recibido, en ese archivo. Eso es. Sobre todo cuando muchos usuarios, pues por ejemplo, no confían en la herramienta anti-malware de su sistema operativo, que bueno, cada uno pues tiene sus escepticidades, ¿no? Al respecto. Pero bueno, aquí pensar que en esta aplicación yo no sé cuántas herramientas o soluciones anti-malware hay, pero hay un montón de ellas y que evidentemente va a ser muy difícil que todas ellas puedan fallar, sobre todo cuando se trata de un ataque o una campaña masiva, ¿vale? Porque cuando se trata de un ataque dirigido, la cosa puede cambiar. Pero bueno, no es el propósito tampoco de este webinar el entrar a lo que son pues amenazas muy concretas, pero cuando llega una campaña que al final son un poco las que atacan a la menor cantidad de usuarios, servicios como este o las herramientas de malware que tengamos lo van a resolver casi de una manera pues inmediata. Sí, además, si no, en vuestra página también tienen herramientas gratuitas que pueden también utilizar. O incluso en la Eso es. nuestra, en Narsis, también hay un apartado desde donde pueden analizar un correo electrónico y verificar si realmente ha sido enviado o no por quien dice ser. Y de momento no hay nada. Como estamos en tiempo, Marco, muchas gracias por estar otro día aquí con nosotros. Y si te parece, pues lo podemos Muchas dejar gracias aquí. a vosotros y muchas gracias sobre todo a los asistentes, como decía al principio, que este horario pues casi apetece más echarse una siesta que no asistir a este tipo de webinars, pero insisto, es fundamental estar al día de la ciberseguridad y sobre todo, pues bueno, si somos personas que hacemos mucho uso de servicios digitales y utilizamos mucho las tecnologías, como se decía este tipo en Muchacha de que se hacía pasar por Chuck Norris, siempre alerta. Así es. Hoy en día, con todo el volumen de tráfico que hay digital, hay que tener todas estas recomendaciones en cuenta para evitar picar, ¿no? En los correos que recibimos Eso es. y en lo demás. Pues muchas gracias, Marco. Buenas tardes, hasta luego, chao. Hasta luego, adiós a todos.